Aquí estamos una semana más en un nuevo Magia Studio Te Enseña de veranito, veranito. Acuérdate, lo cuento ya desde antes, porque esto es muy importante, que tienes en magiastudio.com, tienes ahí nuestros cuadernillos de verano, que es mi iniciativa loca de este verano, que es la leche. Yo creo que te va a gustar mucho. Hoy, tal y como está, ya ha salido el número 3 de planteo que serán entre 6 u 8, viendo un poco de cómo va. Son unos cuadernillos como entre 15 y 20 páginas, con ejercicios, también un poco con la idea de que montes tu espectáculo de magia, juegos, puzzles, algo de historia, un varieté, una especie de revista ligera de verano, totalmente free, gratis total. Simplemente entras en la página y verás en la cabecera un banner para que entres y ahí está el número 3 y dentro podrás ver ahí enlazados el número 1 y el número 2 y además en el blog los tienes ahí para descargar, ver, imprimir y tomar las anotaciones. La única cosa, si te los bajas, lo único que te pido es que si te apetece que me eches ahí un comentario debajo de la historia y me cuentes qué tal te parece, porque me está encantando y creo que me voy a enganchar a estas movidas y algo cuando termine los cuadernillos seguiré haciendo, que eso me está gustando mucho. Pero es importante que le eches un ojo, que está muy bien, muy bien, muy bien. Y además es eso, es un entretenimiento extra para este verano. Además, nuestros Magia Studio Secret Files. Hoy publiqué una clase que había grabado hace ya bastante tiempo, que tenía muchas ganas y que me estaba de estas cosas que uno se reserva, y es mi estudio de las bolas a la caja de papel de Slidini o al sombrero, depende de la época en la que leamos el título del juego. Está hecho ahí muy en profundidad y se compatibiliza con una clase teórica que había hecho de todos los manejos de Slidini del regazo, y pronto se verá también que eso seguirá avanzando con la rutina de Slidini de esponjas y con la carta helicóptero para acabar con un set con las monedas a través de la mesa y todo en un Slidini, full Slidini. Y además, parte de nuestro equipo, Giancarlo Scalia, tiene el día 29 en Magic Ensemble una clase fantástica sobre reuniones de ases. Así que también échale un vistacillo, no te la pierdas, que esas son en directo y hay que verlas cuando son y están genial. En la tienda tenemos un montón de novedades, nos están llegando, nos acaban de llegar las llaves estas espiritistas que ya volaron y un montón de cositas que voy a subir. Ya tengo casi las cosas del tarot. Bueno, qué maravilla. Sea como sea, esa es la... Bueno, y si eso de hacer ahora, de suscribirse, darle a like y todo eso, lo haces ahora, ya te lo quitas de en medio y podemos tirar con el contenido del vídeo de hoy. Un juego es tan bueno como toda la historia que le antecede. O sea, todo lo que hay antes de que lleguemos a una versión determinada. Porque generalmente cuando estudiamos un juego de magia, lo hacemos a través de una de las versiones en concreto de un plot, de una idea. Porque puede que haya un número infinito y que nos encontremos además juegos que parezcan realmente originales, pero generalmente siempre hay un historial evolutivo. Y si no lo hay, es igual de interesante el proceso creativo que lleva a esa idea nueva y novedosa. Sea como sea, hoy lo que vengo es un poco a compartir contigo una de las cosas que más placer me dan de la magia, que es el proceso de investigación. Es una cosa fantástica y creo que es súper enriquecedora y de alguna manera entiendo que no es tan habitual como yo pensaba el proceso que tenemos a la hora de estudiar un juego de comernos las versiones previas y estudiarlas. Y yo me doy cuenta de que siempre que hablamos de esto, siempre que hablo de esto con gente, lo cuento que es lo que más loco me vuelve es contar cómo un juego cambia de A a B, de B a C y llega a otro sitio. Y a mí eso me hace pensar muchas veces que nosotros vemos la magia como pequeñas islitas. Vemos el agua y aceite de no sé quién como una islita en un océano enorme, en vacío, y no nos damos cuenta de que es parte de un archipiélago que está interconectado y la visión general de todo el asunto nos permite conseguir una profundidad enormemente mayor para encontrar ese disco. Claro, yo solo puedo intentar compartir contigo esa ilusión brutal, intentar contagiarla para que de alguna forma la sientas y para que cuando cojas un nuevo juego intentes vivir ese proceso, porque te prometo, esto es una de esas cosas como cuando te decía tu madre, pruébalo, que te va a gustar, te prometo que cuando lo hagas te va a gustar, te va a enganchar y te va de repente a permitir ver la magia desde una óptica completamente distinta y cambia todo y nos cambiamos hasta nuestro papel de estudiante y nos ponemos el sombrero de Indiana Jones y empezamos a descubrir y a ver las interconexiones entre A y B y cómo evoluciona y cómo esta persona cambia algo y de repente ese panel de investigador nos regala una realidad muchísimo más bonita en la magia. Yo te puedo decir que yo creo, en el fondo, que casi todo lo que hago, los libros, los Secret Fire, las clases, son como estructuras que he llegado a generar para que me puedan, de una forma, si lo digo un poco de aquella manera, ¿no?, a subvencionar el poder dedicarme a esa investigación pura que tanto me gusta.
Claro, no es fácil en principio llegar a cómo encontrar la mecánica de hacerlo, ¿no? Pero nosotros normalmente vemos un juego, lo estudiamos y Santas Pascuas, y luego alguien nos enseña otro y una versión por aquí y para allá y las vamos viendo, una cosa de aquí y de allí, pero nos cuesta un poco ponerlas en un contexto, cuando realmente no es tan difícil. Yo lo que hago, ya te lo adelanto, y esto lo digo siempre, y en el cuadernillo, pongo ahí lo del cuadernillo otra vez, en el cuadernillo de esta semana lo digo, yo miro como una bestia parda Conjuring Archive. Conjuring Archive, o Archive, Conjuring Archive, es una página de Dennis Ver en la que están puestos, pues tú pones cualquier cosa, es increíble lo indexado que está eso, tú pones cualquier cosa y te pone como toda la línea histórica de versiones de un juego, y además con anotacioncitas ahí, eso es fantástico. Y eso nos permite ya al menos, cuando yo siempre que cojo cualquier cosa, eso es como algo que para mí va a misa, cuando voy a estudiar un juego, lo primero que hago es, cuando lo leo, si no conozco yo mucho las versiones previas, voy directamente al Conjuring y pongo tu, y me miro la lista, veo de dónde puedo sacar una información ahora, de dónde la voy a poder sacar más tarde, aquí le voy a poder preguntar por aquí, por allí, por acuá. Además de esto, siempre miro también los foros, el Magic Café lo miro mucho y el foro de Jenny, que ese también tiene sus cosillas, que generalmente me da más ruido que cosa buena. Pero luego intento buscar las fuentes. Claro, aquí en Madrid yo tengo mucha suerte porque primero tengo una buena biblioteca y segundo está la Fundación March, que tiene casi todo. Pero aún así no es problemático, porque yo me doy cuenta de que gracias a Internet lo que sí que es muy fácil es poder preguntar. La gente, los magos, somos súper abiertos a contestar, y si uno se pone a hacer una investigación, tú te pones a preguntar y la gente te va a contestar y te va a decir, en esta primera esto va así, así, va así. Y luego también hay otra cosa fantástica, y es que YouTube está lleno de vídeos de gente haciendo magia. Entonces, por ejemplo, que te voy a poner luego un par de ejemplos para que veas este proceso de enamoramiento con la esperanza de que eso repercuta en ti y lo veas en otros juegos y digas tú, yo quiero sentir lo mismo que siente este loco cuando estudia estos juegos. Y puedes ver algunos vídeos de gente haciendo lo original, y a veces de repente nos encontramos con que hay material que es súper difícil de conseguir. Yo hago una cosa, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo me compro en versiones digitales todas las revistas antiguas cuando salen, ¿no? Ya sea Phoenix, Jinx, Hugo Magic Monthly, todas estas, porque hay muchísimo público ahí y esas me las compro todas, en Library, en la página de Bill Calus, que tienen algunas, y me creo así mi archivito de cosas. Y luego ya pregunto y busco, y alguien de repente consigue una versión, alguien me acerca el libro, pues eso me parece que es la gozadera máxima. Te voy a contar dos ejemplos para que veas lo que se disfruta esto. Los dos van un poco conectados y dependen un poco de las clases que estuve preparando en los últimos tiempos, ¿no? Y por algún motivo, yo soy muy loco de cuando me meto con algo, me meto. Estoy recuperando un poco el amor ascaniano, o sea, a los juegos de Ascanio. Estoy recuperando un poco esa investigación ascaniana y lo hice a través de dos juegos. Te voy a contar primero el segundo y luego te voy a contar el primero. A ver si esto de verdad simplemente es un ejemplo. Hoy vengo con un ejemplo para ver si te da por hacer esto también. Que son, para preparar en clase, lo hicimos esta semana en nuestras clases, que ahora las hago online, hicimos los ases de la tía Enriqueta, que es el Hitchcock Aces de Darwin Ortiz. Y cada vez que me meto en un juego de estos digo, bueno, pues me voy a mirar las versiones. Bueno, el primero de Darwin Ortiz, que creo que está en su libro At the Card Table, no lo conseguí leer todavía, pero más o menos viendo lo que van contando otros en sus versiones previas, me hago una medio idea de las cosas que puedan cambiar, que son cosas muy ligeras. Me parece que es un cambio en la adición de las 3 cartas finales. Sea como sea, luego vienen los ases de la tía Enriqueta de Ascanio, y luego el New Hitchcock Aces, que está en su libro Cardshare, que está también traducido al castellano por páginas. Y aquí se produce ya el primer proceso de degustación extrema. ¿Por qué? Porque vemos ese primer juego hipotético, que además no hay ningún vídeo por ahí, solamente lo puedo ver de referencia, a ver si puedo pasar por la fundación a leerlo. Y es más o menos impronto, es un juego que tiene una estructura, hay que llevarse 4 cartas por ahí, cargar unas cuantas, pero es una reunión de ases. Bueno, si lo quieres buscar, luego lo vas a tener aquí debajo, puedes buscar el enlace para que te hagas una idea si no conoces el juego, pero no me voy a poner ahora a enrollarme con eso. Si quieres puedes darle al pausa y verlo, te voy a poner un vídeo ahí creo que de Ascanio haciéndolo, que es los ases de la tía Enriqueta. Sigo avanzando. Entonces, a partir de ahí, yo veo un descubrimiento que últimamente llevo haciendo con Ascanio, que ya había hecho cuando había estudiado su versión de las padre de los Slow Motion Aces de Dai y es fantástica. Y es que el juego de Darwin Ortiz solo tiene que preparar 4 cartas y hacer ahí un mangoneo.
Pero Ascanio recarga el juego de preparación. Coge un juego que es muy estructuralmente sencillo, con una estructura en un 1 por delante que luego se rompe al final muy inteligentemente, pero que es un poco plano, y Ascanio vemos sobre esa estructura, y es mucho más valioso verlo sobre la estructura original, ver cómo Ascanio introduce todos sus manejos de avanzadillas flotantes, de gestiones de continuidad, sobre todo en la segunda carta, que le añade un detalle que es soberbio en el momento en el que el juego lo pide, en los cambios en las enseñadas de la primera a la segunda versión y luego a la tercera. Y de repente Ascanio hace esto, que también es, ya te digo, lo hacen los otros juegos, que es coger un juego que no requiere preparación, que va a utilizar como una reunión de ases, cartas indiferentes para el bloquecito central, las cartas sucias, y las hemos ido, pero no, las cartas que no hacen nada, pero en el caso de Ascanio están elegidas. Están elegidas las que se transponen y están elegidas las que simplemente hacen ruido. Y claro, ahí uno empieza a ver esa evolución ascaniana en el detalle, en el que Ascanio necesita mucho menos el apartado práctico de un juego, porque no va a presentar eso, entiendo yo, viendo su material, en sesión de una forma en corrido unos juegos a los otros, sino todo lo contrario, los va a presentar de una forma aislada, con lo cual él aplica el mimo a una cosa en la que uno empieza a ver cómo eso puede evolucionar un poco hacia mejor, a lo que son la preparación, yo llamo preparación esencial, que es aquella preparación en los juegos que nosotros podemos utilizar, pero no es requisito para el juego, simplemente nos va a mejorar algún aspecto de claridad o de potencia, pero podemos sobrevivir sin ella. Y ahí vemos cómo Ascanio empieza a coger ese juego, que es una obra que es muy buena, y la convierte en una obra mayor en base a ir colocando esos detalles no sustanciales para llegar al final, y además establece un cambio final de las últimas 3 cartas, que es un rollo ponerme ahora, que es mucho mejor que el original. ¿Qué pasa aquí? Que si, bueno, nosotros leemos la siguiente versión, que es New Hitchcock Aces, lo que pasa es que Darwin Ortiz ve o le hacen la versión de Arturo Ascanio, y el tipo dice, esta versión es mejor que la mía original del Hitchcock Aces, y entonces se plantea retomarla para hacer el New Hitchcock Aces, que es el juego que está publicado en Cardshare, que resulta que es probablemente un paso adelante respecto al original, pero una evolución en esos detalles respecto a Ascanio. Se ve claramente que quiere pulir la estructura, pero sobre todo, si no me voy a meter en el embolado del juego, vemos como no entendió realmente las mejoras ascanianas, y eso es una cosa muy interesante de ver, como en esa evolución de repente aquí va atrás, se queda en ese ni carne ni pescado, no gestiona muy allá las últimas cartas y añade lo que él entiende que son sutilezas reguleras. Y ahí empiezas a ver esa evolución, cómo llega un pico, cómo se establece, cómo ahí cae. Y luego ya hay un millón de versiones publicadas por la leche de gente. Hay una muy buena de Rafa Benatar, que está en su libro de cartas certificadas, hay por ahí. Pero entra en escena otro jugador, que de repente nos da otro paso más en esa evolución del juego, que es Gaby. Y Gaby publica un librito después de ver a Ascanio hacer los ases de la tía Enriqueta, que se las padre, y luego en el libro suyo de la constante depuración de lo mismo, tiene como el juego evolucionado. Y convierte la versión esta que ya habíamos tratado ascaniana, que en manos de Darwin Ortiz es medio impronto, que hay que preparar un poco, que Ascanio lleva una preparación completa, y Gaby, en un respeto ascaniano total, y esto es lo que es fantástico, entiende, como no entendió Darwin Ortiz la estructura ascaniana, pero la simplifica a un impromptu total y absoluto que respeta todos los detalles máximos del juego, y vemos cómo ese juego evolucionó desde una cosa compacta a una cosa muy grande, a una especie de núcleo magmático de calidad mágica que es fantástico. Y ahí plantea 2 versiones en su librito, una con unos cambios y otra después, que las 2 son fantásticas, y luego en la constante depuración una tercera que es como una consolidación de las otras 2 que puso antes, que no sé por qué las llama las padres, son los de la tía Enriqueta, probablemente porque todavía no hubiera llegado a esa idea, y establece todas esas diferencias. Y de repente nos da un camino sobre un juego riquísimo en el que podemos empezar a tomar las determinaciones en base a ese amor de ver cada vez una versión nueva cronológicamente y empezar a distinguir cada uno de sus cositas. Y otro ejemplo, y tampoco me quiero enrollar más, porque lo único que quiero es que veas esto y lo divertido que es el agua y el aceite, que es una de las opciones que tengo ahora históricas, que empieza con un juego de Walter. Bueno, hay muchas cosas previas de barajas que se separan, pero parece que el antecedente es una cosa de Walter Gibson en Jinx, en Sphinx, Jinx, creo que Jinx, muy sencillita. Pero no tiene nada que ver. Marlo publica muy poquito después, bueno, en el 56 publica una buena añada después,
publica en una revista y luego en Cardician su versión, que ya está muy bien y es muy ingeniosa y es muy potente y tiene 2 extras. Y poco después se hace una versión, que ahora se me acaba de ir el nombre, al santo del cielo, así que lo vas a ver probablemente puesto aquí debajo, poniéndome que es este, que simplifica mucho. Y poco después llega Vernon y manejando la estructura de Marlowe, que ya es fantástica, añade una idea estética que es la idea del abanico, que es perfecta y le da una visibilidad al efecto maravillosa, pero mantiene todavía esa idea de las 2 extra, que todavía tiene unos pequeños problemas estructurales, y poco después llegan Fred Capps y Channing Pollock y crean una estructura nueva que elimina una de las extra y crea ya ahí la marabunta. Y ahí entra también Ascanio en juego. Esta te la voy a resumir mucho más que la otra historia. Entra Ascanio en juego y coge primero la versión de Capps y Channing Pollock, de la que surge también luego la vía tamariciana, que va por otra línea distinta, y la compacta con la idea del abanico de Dai Vernon, que lo explica, esto es bellísimo, explicar cómo Ascanio explica esta línea en su libro en el tomo 3, creo que es en el que están todas las versiones de Ascanio de Agua y Aceite, y ahí empieza él a estructurar y explica un poco esa historia, cómo esa evolución Marlowe, Vernon, Ascanio, a la gente le debería gustar estudiar, y vemos serie de Tamariz. No te voy a enrollar mucho con eso porque el estudio del Hitchcock Aces es más cortito y este es enorme, pero empezar a entender lo que supone cada uno de los pasos evolutivos en un juego, empezar a ver cómo de repente qué genialidad que Vernon se lo haya puesto la estructura en abanico, qué listísimo, ¿no? Y dices tú, ¿cómo evoluciona esto? ¿Cómo luego Marlowe le va a la zaga? ¿Cómo Vernon en Chronicles se desdice sobre los créditos que no había puesto y los da un poco mejor liberados? ¿No? Y luego, como Ascanio, descubres el volteo angular de Capps y dices, esto es el recopetín para este juego, pero claro, la estructura de Vernon y la consistencia vernoniana del abanico es una imagen clara y Tamariz se va por otro sitio y empezamos a entender ese juego en cada una de las fases y a disfrutarlo, en mi opinión, muchísimo más que si cogiéramos un juego de este, lo hiciéramos, termináramos y Santas Pascuas. Así que no te doy mucho más prometo que quizás sea... Bueno, no te voy a dar más días la brasa con esto seguramente, pero cada vez que cojas un juego, intenta estudiarlo cronológicamente. Descubre las versiones previas, descubre el presente y empieza a entender, a rellenar, eso es la parte bella, a rellenar los pequeños huecos que hay desde una versión hasta la otra y entender los cambios. Y vas a descubrir lo más bonito que podemos tener, que es el subtexto de la historia de la magia. Todo lo que se esconde en las decisiones, todo lo que se esconde en la evolución. Lo que los libros no te cuentan, pero que es el verdadero camino secreto de un juego hacia el futuro. Y esa, en el fondo, es la mejor forma de que nosotros podamos ser un paso siguiente porque empezamos a entender ese legado y a poder construir uno nuevo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Acuérdate, nuestro Secret File, que para el verano eso está del recopetín para pasártelo bien haciendo magia. Los cuadernillos de verano que son gratis, que eso te lo pones ahora, después de eso te ves un cuadernillo, está fantástico. Que tienes ahí a Giancarrito en Mike Ensemble y ya tienes un montón más de magos, ¿eh? Te lo digo porque Giancarlo está aquí en la tienda, pero tienes un montón más de magos y es un proyecto que quiero muchísimo, que montamos con todo el amor del mundo. Que te suscribas, des a like, compartas y todas estas cosas, porque estamos ahí haciendo muchas mandangas y cuanta más gente la vea, más mandangas vamos a poder hacer. Así que, sin más, me retiro, nos vemos la semana que viene.